Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Este máster te da la oportunidad de estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Coses que passen, Sala Polivalent o Jo Mai Mai, o programas como Polonia, Està passant o Tu cara me suena. Además, podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime o Just Music y podrás asociarte de forma gratuita durante un año al GAC, accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del sindicato. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Más información en la web www.masterguion.es. Itziar Pascual es dramaturga, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, periodista en la cadena SER y en varios medios especializados en teatro, y catedrática de dramaturgia y escritura dramática en la RESAD de Madrid. Su obra dramática abarca más de 50 títulos y ha recibido muchos premios, entre los que destaca el Premio Max a Mejor Autoría Teatral y el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Además, es autora de Pasar a limpio, un manual para reescribir y mejorar tus textos teatrales. Gaby Ochoa se reúne con Itziar Pascual en las oficinas de Dama en Madrid. ¿Tú eres más de sticomitia o de narraturgia? Yo centrocampista. O sea que me parece que cada texto requiere un abordaje distinto. Creo que la tarea es escuchar qué está latiendo ahí y pelear por encontrar la forma propicia para ello. Y a veces puede haber caminos que remitan a la tradición, a la herencia, a la historia, ¿no? A eso que, por otro lado, nos permite escribir no sintiéndonos solos o solas. Y en otros momentos necesito enfrentarme a lo que no sé y hacer una búsqueda para encontrar eso que Susan Le Beau, ya en la primera respuesta la cito, define como la metáfora fundacional, que me parece un concepto clave. Vale, digamos la primera parte siempre hablamos de procesos, un poco como cada uno de nosotros, cada una enfoca el proceso de escritura. ¿Tú qué necesitas o qué usas o qué te sobra cuando te enfrentas a un texto? ¿Cómo trabajas? Digamos, ¿cuál es tu proceso creativo? Mira, el punto de partida es la necesidad. La necesidad puede ser a veces imprecisa, a veces es una pulsión, a veces es la revelación por la lectura de un material, de una noticia, de una carta, de una fotografía. Pueden ser detonadores. Para mí es muy importante la idea de los detonadores. A partir de ahí trabajo simultáneamente, esto es muy modesto, pero trabajo con un cuaderno. Por eso los cuadernos son tan importantes, porque son el espacio para preguntarme lo que no sé. Lo que no sé de la obra, lo que no sé de los problemas técnicos y formales de la escritura, lo que no he resuelto todavía en el propio devenir, al mismo tiempo que escribo con el ordenador. Se crea una especie de sistema de diálogo entre la escritura técnica y la ignorancia, voy a decirlo. Sí, creo que la ignorancia es muy importante y que forma parte del camino, entonces, ¿por qué negarla, no? Está ahí. Al principio, claro, la lista de preguntas de lo que no sé es muy grande. Procuro ir avanzando
en las respuestas no teóricas, sino en la propia escritura del material. Y cuando pienso que seguir corrigiendo perjudicaría el material y no le aportaría nada, acepto modestamente que lo que no he sido capaz de hacer tiene que hacerse en la siguiente obra. O sea, esto de ¿por qué hay 50 obras? Pues por ignorancia, porque quedaban cosas por aprender y por hacer y por saber y había que hacerlas en el siguiente texto. Me gusta mucho ese concepto del cuaderno y el ordenador como dialogando entre sí, ¿no? Es decir, el cuaderno de alguna manera es el espacio como de, no sé si de las ideas o del esparcimiento y el ordenador es el espacio de recogimiento, ¿no? No sé Sí, si y también yo creo que es verdad que las herramientas con las que escribimos percuten en la forma en la que escribimos. Uh-huh. No sé si tú eres de ir a los ensayos, de repasar el texto, de trabajar con los actores. O sea, claro, hay una parte que no tiene por qué, pero bueno, suele ser solitaria, de dramaturgo a dramaturga que escribe, pero luego hay otra parte que sigue siendo parte del proceso, que es interesante. No sé cómo dialogan con esas dos partes. Para mí es muy importante estar a la escucha de las necesidades del trabajo escénico. Yo defiendo mucho que hacemos una escritura que es para actores y actrices y que es fundamental no olvidarlos en el marco de la creación. Creo que también hay etapas del proceso creador en el que la dirección escénica necesita intimidad con los actores. Creo que también hay una etapa de vulnerabilidad, hay una etapa de fragilidad y a veces la presencia autoral puede no ser buena para el trabajo, ¿no? Pero es muy importante darles espacio de escucha, de intimidad al director o directora con el elenco, estar siempre en escucha, en colaboración. Yo creo que el trabajo es siempre ofrecer el mejor texto posible para la escena. El mejor texto posible para la escena puede ser distinto al mejor texto posible leído y pueden no tener necesariamente que ser idénticos. Y creo que es importante esa flexibilidad. Es una flexibilidad que requiere escucha, que requiere también renuncias. A veces tú estás tan feliz con una escena que es la que se va, que es la que se pierde para el resultado del trabajo. Pero yo creo mucho también en esa idea de que el resultado escénico manda. Manda la escena, manda el escenario, manda el desarrollo del proyecto final. Yo, por lo que conozco, Itziar, y aquí perdóname, entiendo que yo recuerdo, tú solamente escribes, no has dirigido nunca, no sé si ese proceso. Y en ese caso, ¿cómo es trabajar? Porque has trabajado con muchos directores y directoras, ¿cómo es ese proceso? Que es casi, supongo, un poquito antes de los ensayos, porque normalmente el director o directora es el primero que coge ese texto y dice, bueno, voy a tirar por aquí, por acá. Tiene que tener esa reunión con el dramaturgo o dramaturga para decir, bueno, esto va de una manera, ¿qué ambiente tiene esta escena o qué ambiente tiene la obra, de qué estamos hablando? Entonces no sé cómo es ese proceso. Pues depende mucho de cada persona, de las necesidades de cada proyecto. Yo no dirijo, he hecho ayudantías de dirección, he hecho asistencias a la dirección. Tuve la enorme suerte de ser asistente de dirección de Guillermo Heras en 2 montajes en los tiempos del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y aprovecho este momento para referir el trabajo tan hermoso y tan importante que Guillermo Heras hizo. Entonces, por eso creo que sé o intuyo cuánto de importante es ese momento de trabajo con los actores. La escritura es un diálogo o sea, yo creo mucho en esto que dice el maestro Sanchis, antes referías el concepto de narraturgia. Se dirige desde la escritura y se escribe desde la dirección. Entonces ese diálogo para mí es muy importante. A veces hay creaciones por encargo, a demanda, y me gusta mucho ese espacio colaborativo. A veces hay proyectos que nacen de mí y busco a la persona con la que creo que puede haber una creación común. Entonces, bueno, depende mucho del viaje de cada proceso.
En la parte digamos, de procesos, en la última parte de procesos siempre suele estar, no siempre, pero vamos, en tu caso creo que ha estado muchas veces, que es la publicación, ¿no? Es decir, no sé si amplías, modificas, cambias, digamos, cómo es ese proceso final, porque es verdad que, bueno, nos ha pasado a todos que hemos hecho una obra, la hemos escrito, la hemos producido y luego el texto final que sale editado es otro, o sea, no es otro, sino que de alguna manera ha sufrido también una modificación en el proceso. Totalmente, y además para mí es muy importante defender la múltiple naturaleza de la palabra teatral. Yo creo en la palabra teatral como partitura escénica, como literatura dramática y por tanto creo también en la condición literaria del texto teatral. Uh-huh. Aprovecho para hacer esta vindicación que para mí es innegociable. No estoy nada conforme con la idea de que con motivo de estos 50 años, 1975, 2025, haciendo paisajes de memoria de la cultura española de estos 50 años de democracia, no aparezca la literatura dramática. Aparezca la narrativa, el ensayo, la poesía, el cuento, incluso la novela gráfica, que me parece una muy pertinente incorporación, y desaparece la literatura dramática. Y yo defiendo mucho que escribimos para el escenario y también para la lectura. Y también para la lectura mediante la traducción en otros idiomas. Y para lectores que pueden manejar otro contexto cultural y literario a través de otra lengua, ¿no? Por eso también vindico mucho el trabajo de los traductores y traductoras, que me parece clave. Por eso me parece muy importante defender el espacio de las editoriales teatrales y de las librerías teatrales. Y para mí el proceso de corrección de pruebas, de revisión del texto, es un trabajo muy importante porque también es un trabajo de revelación, de modificación. Me ha ocurrido ahora recientemente con una obra, Père Lachaise, que la escribí pues hace ya un rato y que con motivo de la traducción y edición en Italia, a cargo del catedrático de la Universidad de Pisa, Enrico Di Pastena, cambié la obra. Porque me parecía que 20 años después la obra tenía que ser revisada, que no se podía entregar al lector hoy igual que hace 20 años. Entonces me parece que el texto teatral y su espacio a través del papel o a través de las pantallas o a través de los dispositivos digitales que permiten la edición es clave y hay que defenderlo. De hecho, en la enseñanza regulada básica y obligatoria, el texto teatral está presente y ha estado presente durante toda la vida, desde Bueno Vallejo o Sastre, que leíamos todos, hasta Ana Diosdado, es decir, que se ha leído. Por lo tanto, es verdad que no esté presente en estos 50 años, cuanto menos es sintomático. Y dices, no sé por qué, porque sí que ha estado. Y porque además, ¿cómo vamos a crear una memoria de los últimos 50 años de democracia sin referir a autoras y autores que han puesto el cuerpo para que tuviéramos democracia y que han puesto una palabra teatral comprometida? Es que me parece... Pero esta omisión, esta metonimia, tomar la parte por el todo y quedarse únicamente con la idea de que el texto se pone al servicio del espectáculo, me parece un déficit cultural y me parece que hay que sonrojar a quien haya que sonrojar, que no puede ser. Y que un país que solamente con 4 nombres tiene un peso cultural... O sea, yo solamente digo, ¿no? Lope de Vega, Calderón de la Barca, Ramón María del Valle Inclán y Federico García Lorca. Todo bien. ¿Y me vais a decir que no existe la literatura dramática en la cultura de este país? Total, sí, sí. ¿Que no hay nada? Que no hay ni un solo autor o autora en 50 años de democracia que haya escrito una sola obra que pueda pertenecer a un corpus memorístico de 50 años de democracia? Yo creo que... Sí, total. Por favor. Sí. Por favor. Bueno, pues que nos sirva para reivindicar la literatura dramática como lugar donde poder visitarlo, incluso hacer de la lectura virtual, que se suele decir, ¿no? El espectador virtual, que lees y ves el espectáculo. Vamos a pasar como una segunda parte que me gustaría que habláramos. Normalmente nos centramos en algo más temático. En tu caso, obviamente, la escritura para la infancia y juventud es clave, ¿no? En tu obra, ¿no? Y de alguna manera, yo no sé si para ti fue un colofón, pero lo fue para todos cuando te dieron el premio Max en 2025. Creo que es el primer texto que le dan el premio Max de infancia y juventud. Pepito, una historia de vida para niños y abuelos.
¿Cómo fue para ti ese proceso final? Porque, bueno, si alguien le tenía que dar este premio más es a Itziar Pascual, por una profunda reivindicación y un compromiso con la escritura para la infancia y juventud. Pepito ha sido una obra que me ha traído muchas alegrías, muchas. Citas el Max a la mejor autoría teatral del 2025. Fue para mí muy emocionante por muchos motivos. Primero, como bien dices, porque en toda la historia de los premios Max jamás ningún texto dirigido a público infantil y familiar lo había ganado. Nunca. Generándose esta suerte de metonimia por la cual la excelencia es solo para adultos. Y generándose también la hipótesis de que la única candidatura a la que podían concurrir los creadores y creadoras de teatro para edades tempranas era mejor espectáculo para público infantil y familiar, como si no se escribiera para público infantil y familiar. Entonces, para mí fue muy emocionante porque además Pepito estaba en una terna tremenda, con dos textos de unos autores y autoras tremendos. Me refiero al imperativo categórico de Victoria Zumberg, que a mí me parece un obrón. Sí, total. Me parece un textazo de una categoría, de un talento, de una inteligencia impresionante. Uh-huh. Y 1936. Sí. De Mayorga, Lima, Cabestany y Boronat, que tú dices, a ver, yo iba a Pamplona agradecida a la vida por estar en una terna de esa categoría, agradecida a la vida por poder pasar un fin de semana en Pamplona, ciudad llena de personas a las que amo, y agradecida a la vida por ver un espectáculo de una gala maravillosa, dirigida por una mujer fantástica que es Ana Maestro Juan. Hasta ahí todo bien. Pero claro, a partir de ahí ocurrió algo que para mí era muy fuerte. Y yo siempre sentí que no era mío, que era de todos, uh-huh. De verdad. Esto puede sonar a cliché, pero no es verdad. Es que yo pienso en todos los autores y autoras que me preceden, escribiendo teatro para las infancias, ¿no? Y toda la gente que lleva trabajando en este área de la escritura dramática. Ahora ya directamente hablando de escritura para la infancia, para públicos familiares, ¿cómo empleas los mecanismos propios? Es verdad, y aquí vamos a citar a Susan Lebo, que ya la has citado. Ella dice siempre que se puede escribir de cualquier tema, de cualquier cosa, siempre que se encuentre o siempre que haya una esperanza, ¿no? ¿Por qué dice esto, Susan? Mira, Susan cita a una escritora importantísima en la literatura infantil y juvenil, que es Ana María Machado, que afirma que no hay diferencias entre la literatura intencional dirigida a público infantil y familiar o adolescente y la literatura dirigida a adultos, que la única diferencia sería el papel de la esperanza. Y Susan se posiciona alineándose con este pensamiento de Ana María Machado. Yo lo interpreto, por lo que he leído de Susan y por lo que ella me ha contado, también como una posición personal. Una posición personal que implica un compromiso y una responsabilidad. Todo tema puede ser abordado para público infantil y familiar y juvenil, claro. Lo que pasa es que hace falta comprender que no escribimos para el shock, no escribimos para el impacto rápido, no escribimos para el like. Y si no escribimos para esos patrones, entonces tenemos que preguntarnos por qué y para qué depositamos determinadas temáticas o universos en un público infantil y juvenil. Entonces yo creo que tiene que ver con cuál es la oportunidad de compartir el mismo mundo que habitamos, porque no hay un mundo de los niños cómodo, confortable, seguro, estable, y un mundo complejo, contradictorio, de problemas difíciles de resolver de los adultos. La simplificación, la banalización, la condescendencia, el paternalismo han sido cargas ideológicas que han sido depositadas en la literatura infantil y juvenil. Y yo creo que Susan contesta a este tipo de depósitos con una responsabilidad ética. De ahí la esperanza. Por último, si hablamos de la escritura para la infancia y la juventud, en tu caso, ¿cómo llegas a ella? Porque es verdad que cuando hablamos de Itziar Pascual, es digamos la escritora que todo el mundo citamos como dramaturga de infancia y juventud, aunque has escrito otros textos, has investigado, pero ¿cómo llegaste? Quiero decir, ¿cuál es el proceso cuando empezaste a decir, bueno, es una escritura que me interesa? No sé exactamente cómo fue tu proceso en ese caso. Pues mira, mi proceso fue muy intuitivo. Yo había escrito para público adulto, había estrenado, había publicado.
Y escribí una obra que se llamaba Mascando ortigas, que era una primera tentativa de aproximarme al mundo de las infancias, a partir de la biografía de Pina Bausch y de la imagen posible de Café Müller, que es una obra que me impacta, e imaginarme cómo había podido ser Pina de niña, ¿vale? Entonces, a partir de esa escritura, que es muy intuitiva, esa obra gana el premio Asiteg de teatro para la infancia y la juventud. Es publicada por Asiteg, y aprovecho para referir la importantísima tarea de Asiteg España. Para quienes en algún momento digan, no encuentro textos teatrales dirigidos a estas edades, no sé a qué editorial dirigirme, no sé, pues por favor, en cualquier buscador pongan Asiteg. ¿Con 2 S? Con doble S, porque son las siglas en francés de Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Entonces, la Junta Directiva de Asiteg me propuso participar en FETEN, en la Feria Europea de Teatro para Niñas y Niños en Gijón, con una intervención, un discurso compartido con Susan Levaux. Bueno, esto es más o menos como si tú estás empezando a jugar al fútbol y te dicen que vas a una mesa redonda con Zidane, ¿no? O sea, yo tenía tal terror. Yo iba en el tren camino de Gijón con un estado de ¿y si me bajo antes? Porque todo me parecía que no era relevante, todo me parecía que no estaba bien escrito. El tren se llenó fue una cosa muy curiosa, muy poética. Cuando íbamos a cruzar, todavía era antes de la fase de las obras y reformas de la vía, pasó un tren y se llenó de vapor los vagones. Y se creó como una especie de niebla blanca dentro de... No era peligroso, no era grave, pero fue algo muy, muy perturbador, muy, muy inquietante. Y cuando llegué a Gijón dije, me vais a disculpar, pero necesito irme al hotel. Estaba aterrada. Entonces lo cambié todo, modifiqué todo lo que iba a escribir, me llevé mis notas a mano, y cuando llegué al lugar de encuentro me dijeron, no, empieza tú. Y yo dije, yo quiero ir, o sea, yo me quiero ir al rincón de pensar, yo quiero. Y entonces leí lo que llevaba y Susan dijo, bueno, es que esto condensa mis 40 años de trabajo. Solo alguien de la generosidad de Susan, con su trayectoria, con su recorrido, podía decir una frase así. A partir de ese día hicimos este habitual intercambio de cromos, yo te paso mis textos, tú me pasas los tuyos. Yo tenía que volver en tren ese mismo día, porque daba clase a muy temprana hora en Madrid. Al día siguiente, o sea que fue un viaje de ida y vuelta, y volví de Gijón a Madrid en uno de esos trenes nocturnos, ¿no? Entonces yo llevaba el Ogrito, que en aquel momento no se había publicado en España, solo había una edición, una editorial argentina, y yo ya no me pude dormir. A mí aquella obra me produjo una emoción, una conmoción que no... Y entonces yo le dije, ¿sabes? A mí me gustaría seguir leyendo tus obras. Y a partir de ahí nace un trabajo que se llama Susan Levaux, Las huellas de la esperanza, que es la primera monografía dedicada a Susan sobre su trabajo. Y fue muy emocionante porque ella me envió todo lo que tenía publicado en Francia, en Canadá. Muchas cosas estaban en francés, no se había publicado en España. Me envió, siendo todavía un manuscrito, El ruido de los huesos que crujen, sí, que para mí es una obra fundacional, sí, que para mí marca un antes y un después. Sobre los límites, sobre qué podemos y qué no podemos, sobre una metodología de investigación en la escritura. Entonces, bueno, a partir de ahí cambió todo. De alguna manera la investigación sobre ese proceso que hace Susan, el Ogrito, te plantea un poco abrir ese abanico y esa ventana a este tipo de dramaturgia, ¿no? Totalmente. Y más allá de esa naturaleza intuitiva con la que yo había empezado a escribir, una sistematización, una metodología, una reflexión teórica, bueno, cosa que en aquel momento a mí me faltaba totalmente.
Bueno, de hecho, ella tiene un libro que es Escritura para la Infancia y Juventud, creo que es, si no recuerdo mal. Que es su tesis doctoral. Ah, su tesis doctoral. Es una parte de su tesis doctoral que, después de 40 años de tener una compañía propia, el Carrusel, girando por todo el mundo, estrenando el teatro para edades tempranas en más de 40 lenguas. Bueno, pues ella dice, no, me voy a hacer la tesis a la Universidad de Montreal para sistematizar esto, para codificar esto, y el resultado es esta obra. Es verdad que como dices, fue como cuando San Pablo se cae del caballo, ¿no? Literal. Pero la Itziar Pascual de antes, ¿cómo era la producción teatral de tus primeros textos o de esa parte, digamos, de teatro más adulta? ¿Qué recuerdas? Porque claro, es verdad que la memoria a veces nos traiciona, pero ¿qué recuerdas, digamos, de ese primer teatro? Yo sí que recuerdo haber leído alguno de tus textos de la época que estabas hablando de Guillermo Heras. Pues yo lo llamo producciones amigo mío. Producciones amigo mío. Claro, porque era una etapa de establecer complicidades, de establecer búsquedas afines, de pelear muchas veces en estado de la más extrema frugalidad. Frugalidad es una palabra elegante para referir lo que hacíamos. Y de esos años, la buena noticia es que hay complicidades, que hay afectos y afinidades artísticas que han llegado hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que he hecho este verano con enorme placer ha sido colaborar con Elisa Sanz en una performance para el Museo Nacional del Teatro de Almagro y hacer la dramaturgia de la performance que ella hizo, que se llama Honra, que es una acción performativa sobre la honra en los personajes femeninos del Siglo de Oro. Qué interesante. Y trabajar con Elisa es maravilloso, es un placer infinito y ese placer no sería posible si no hubiera un viaje compartido, ¿no? Esa hermosísima posibilidad de ponerte a trabajar sin tener que explicar lo que el otro quiere o necesita, porque ya lo sabes, porque ya miras y ya sabes. Antes de pasar, digamos, a la tercera parte de nuestro podcast, que es la anagnórisis que le llamamos, no quería dejarme de lado algo que tiene que ver con pasar a limpio, pero que tiene que ver con que eres profesora de dramaturgia en la RESAD, que han pasado muchos compañeras y compañeras por tus manos. ¿Cómo es dar clase de dramaturgia? Quiero decir, ¿cómo te articulas? ¿Cómo ves a las generaciones conforme van pasando? Obviamente no vas a hacer un resumen de cómo han sido estos años, pero sí un poco cómo lo has vivido, ¿no? ¿Cómo lo vives? Es un privilegio. Es un privilegio tener la oportunidad de compartir preguntas y experiencias con personas que comparten tu pasión por la escritura teatral y por la escena. Y eso es muy emocionante. Y es una oportunidad permanente de repensar lo que piensas, lo que crees, lo que haces y de cuestionar los límites y los horizontes de lo que haces. Y eso es una gran suerte. Es un espacio permanente de aprendizaje. Esto es intuitivo, pero entiendo que pasar a limpio de alguna manera es una reflexión de tus años de profesora dentro de la RESAD. O sea, leyéndolo, yo tengo la sensación de estar asistiendo a clase con Itziar. No he ido nunca, conozco a mucha gente que está contigo, pero digo, creo que estoy en clase con Itziar. No sé si esto es así, era tu idea. Para mí era muy importante, porque lo que ocurrió fue que me di cuenta de que yo había ido acumulando cuadernos, hablando de la escritura. También la pedagogía es una praxis de tomar notas, de escuchar las escenas de una persona que trae su proyecto, su escritura, su escena. Entonces me di cuenta de que tenía un montón de cuadernos de estos 26 años de diálogo con la escritura teatral y que, bueno, pues era muy importante para mí el ordenar ese material, sistematizarlo, alejándolo del ensayo teórico, del magma conceptual, para plantear algo que tiene que ver con lo más modesto, con lo más humilde, con ese espacio seguro que es que estás compartiendo con un compañero o compañera pues los problemas que encuentras técnicos con un texto, ¿no? Desde ese lugar. Para mí era muy importante algo que Ricardo Domenech nos enseñaba en sus clases. Siempre él defendía la importancia de la claridad y del rigor, ¿no? Frente al concepto de las divinas palabras, ¿no? La oscuridad es tentadora, lo inefable, lo oscuro,
parece sugerente, ¿no? Pues Ricardo decía, se puede ser riguroso y hablar con sencillez, se puede remitir a Machado y a Austin. Y yo digo, sí, por favor. Porque cuando tú estás buscando respuestas, lo que buscas es encontrar respuestas claras, ¿no? O que te aporten algo que sea sencillo y claro, ¿no? Qué bonito es cuando encuentras gente que te dice las cosas con sencillez. Eso a mí me parece un valor. Y antes de pasar a esto, que me ha quedado una curiosidad, ¿los cuadernos los sigues teniendo? Pues ¿sabes lo que hice? Los doné al CEDAEM, al Centro de Documentación, porque me parecía que ellos preservan la memoria del teatro. Qué bonito. Y me parecía que lo mejor que podía hacer era dejarlos ir. Y ahora tengo más. O sea, claro, he donado, vuelvo a acumular cuadernos. Pero sí, me parecía que era importante donarlos, sí. Qué bonito me y parece. Si alguien en algún momento... Yo. Si alguien o sea, lo bonito de esos materiales es que de repente, pues, estás tomando notas y es lo que tú dices, ¿no? Tener el privilegio de 26 años de ver pasar gente de la categoría de María Velasco, de Lola Blasco, de Aurora Parrilla, de Antonio Salzano, de Paco Becerra, de tantas y tantos, o sea, perdón por todos los que no cito porque excederían los límites de esta conversación, pero lo bonito es haber tenido la suerte, el privilegio de compartir sus viajes, ¿no? Es bonito. Es verdad, y cuando haces ese bagaje dices, bueno, ha pasado mucha gente por mis clases que ellos pueden aprender de ti, pero tú has aprendido mucho de ellos. Bueno, absolutamente. Vamos a hablar de una cosa que no se suele hablar, que es de dinero y de precariedad, ¿no? Vale. ¿Cuánto debería cobrar o cuánto cobra un dramaturgo o un dramaturgista? ¿Cuánto cuesta un texto? ¿Qué debería ser la dramaturgia? Que a veces no lo es o a veces sí que lo es. Depende un poco de si es una entidad pública, una entidad privada, etcétera. Pues yo creo que debería, y aquí quiero referir el trabajo de unas compañeras que me parece que han hecho un trabajazo enorme. Creo que el manual de buenas prácticas dramatúrgicas tendría que ser una referencia sistemática en la gestión cultural de este país. Yo animaría a el conocimiento y lectura del manual de buenas prácticas dramatúrgicas en todos los ámbitos, en la gestión pública, también en la gestión privada y también en los espacios alternativos. ¿Cuánto le debemos a las compañeras que desde las distintas asociaciones de autoría teatral del Estado han generado este trabajo? Y nos ha costado, ha sido un proceso que nos ha costado mucho a los dramaturgos y hemos llegado a ese momento que es ideal, vamos. Yo tuve el enorme placer de invitar a las compañeras a que vinieran a clase, a la RESAD, y que el estudiantado de los 4 cursos de dramaturgia pudieran tener un diálogo con ellas y tener acceso al manual y lo pudieran conocer, porque esto además tiene que ser estructural. A tu pregunta, ¿qué deberían cobrar? Lo mejor. Sí. Lo mejor, en las mejores condiciones. O sea, vamos a ver. Lamentablemente, como no tenemos convenio, es decir, depende de cada uno de nosotros, pero es verdad que una entidad pública debería pagar bien y entendemos que obviamente una entidad privada, dependiendo de cuál es su rango, pero nunca debería ser ni cero, ni los derechos de autor son tuyos, ni nada por el estilo. Por eso refiero el trabajo de estas compañeras, por eso quiero destacar el trabajo de Aina de Cos, de Sonia Alejo, también Carlos Labraña, que también colaboró, o sea, toda la gente que ha trabajado desde las distintas asociaciones. Porque es clave. Porque además yo quiero recordar que el eslabón más frágil del sistema de producción cultural es el autor o la autora. Lo quiero decir porque además los autores y autoras más jóvenes y con menos experiencia o con menos trayectoria son el eslabón más frágil. Y hay que proteger siempre. O sea, para proteger la calidad del sistema hay que proteger el eslabón más frágil. No puede ser que se nos digan cosas como, y hablo en un plural que no es majestático, que es colectivo, quiero leer el texto. Y tú dices, ¿qué te hace pensar que el texto tiene que estar a priori hecho fuera del sistema de producción del espectáculo? O sea, cuando se dice quiero el texto, se está colocando al texto fuera del sistema productivo, porque tú no dices quiero ver a los actores. Claro.
Tampoco puedes decir quiero ver la escenografía, porque la escenografía no va a estar hecha hasta que no esté aprobado el presupuesto, hasta que no haya... Pero no se nos dice quiero ver una sinopsis, se nos dice quiero ver el texto. Sí. Y no se nos dice quiero ver el texto bocetado, se nos dice la versión definitiva, con el drama que eso supone. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo significa ofrecer a la comunidad teatral presente y futura un texto de calidad? No puede ser. Entonces, esta aparente valorización del texto colocado como a priori, en realidad es una desvalorización material y productiva del texto. El Consejo General del Poder Teatral. Son una serie de fragmentos de obras de teatro, yo te los voy a leer y tú me dices qué te evocan, ¿vale? De muy distintas obras. Por ejemplo, esta es de Valor, Agravio y Honor, de Ana Caro de Mayén, que dice doña Leonor, dice: Tan mal se premia el amor que a número no reduce un hombre tantas finezas cuando de noble presume. Citarla es citar también algo que a mí me parece muy importante, que es una restitución de una genealogía escindida. Yo estudié dramaturgia, pertenezco a la primera promoción de dramaturgia de la RESAD y me doy cuenta de cuántas veces el canon ha excluido la producción cultural de mujeres. Y me parece imprescindible devolver una mirada a la sociedad en su conjunto que reconozca la contribución de las mujeres, pasadas, presentes y también alentando a las futuras. Y en este caso justamente que es un textazo. Es un textazo, pero es que tenemos que recordar que el déficit de la presencia de las mujeres en la creación escénica española evidencia la diferencia entre lo que es y lo que se cree que es. Uh-huh. Que cuando hablamos de creación de mujeres es una dinámica muy habitual. Laila Ripoll y yo somos las dos primeras autoras estrenadas en un teatro nacional, en el Centro Dramático. Las dos primeras mujeres vivas estrenadas, bueno, creo que vivas y muertas, estrenadas en el Centro Dramático Nacional. Uh-huh. Quiero decir que no tenemos 300 años Laila y 288 yo, que aquí estamos. O sea, que es que hay una tarea de restitución y una tarea de puesta en valor que es innegociable. Total. Vamos con otro texto, que este caso es Cartas de amor a Stalin, de Juan Mayorga. Stalin dice: ¿Sabes lo que más respeto de ti, Misha? Que no tienes miedo de las palabras. En unos tiempos en que una sola palabra te puede costar la vida, tú siempre dices lo que piensas. Qué obra tan hermosa. Y vuelvo a citar a Guillermo Heras porque la dirigió, la estrenó en el Teatro María Guerrero. Tenemos un compromiso con las palabras. También diciendo aquello que no es fácil decir, pero que tenemos el deber de decir. Y también escogiendo las mejores palabras. Creo que tenemos un compromiso. Hablaba antes de la cultura del shock, de la cultura del impacto, de la cultura del desprecio. Las palabras pueden sanar, las palabras pueden salvar, las palabras pueden curar. Y cuidar responsablemente las palabras que usamos es una tarea política y poética. Total. Bueno, y esta obra, ¿qué lo dices tú? Es decir, esas cartas son fundamentales, ¿no? Y bueno, por último vamos a un texto que has citado ya, que es Imperativo Categórico, de Victoria yo digo Spung, no sé si es Spumber o cómo se dice, pero ella dice: continuar o no continuar, renunciar o no, traicionarse o rebelarse, integrarse o no integrarse, abandonar o actuar. Maravilloso texto, maravilloso. Qué bien que lo cites. Il faut continuer. Beckett tenía muy claro que por encima de cualquier dilema, por encima de cualquier debate, y has hablado antes, y te lo agradezco, de dinero y de precariedad, porque me parece que hay que nombrar la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo de los artistas y de las artistas en este país. Defendía que nuestro compromiso está en no rendirnos. Yo hay días que los tengo malos. Eso que Franco Battiato decía, el animal que llevo dentro se me revela. pero luego pienso, si me rindo, ¿quién gana? Yeah. Si dejo de escribir, y yo admiré profundamente a Alfonso Sastre y le admiro, pero cuando él dijo, aquí te quedas, teatro español,
Y tenía todas las razones, ¿eh? No, esto no... O sea, toda la admiración y toda la legitimidad de decir, aquí te quedas Teatro Español. Si te rindes, ¿quién gana? ¿Y qué gana? No porque piense que soy imprescindible en el sistema teatral, sino porque creo que no hay gestos pequeños. Esto lo decía Chomsky, ¿no? O sea, ¿qué pasa si alguien que es referencial para alguien se rinde? Que hay un efecto cadena en el relato. Claro. ¿Qué significa que yo no pelee? Porque hay días que dices, ay, ¿para qué voy a discutir? Ay, ¿para qué voy a negociar? Ay, ¿para qué voy a...? ¿No? Y entonces digo, es que si yo me rindo, facilito que otros se rindan. Y no lo voy a hacer. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona, con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como El Ministerio del Tiempo, Desaparecido, Departament Amades, Cosas que passen, Sala Polivalent o Yo Mai Mai, o programas como Polonia, Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. En este máster podrás acceder a prácticas en empresas como Minoría Absoluta, True Crime, Oyes Music y podrás asociarte de forma gratuita al Sindicato Catalán durante un año accediendo sin coste adicional a los servicios jurídicos del GAC. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta 7ª edición el máster ofrece 3 matrículas a precio reducido. Recuerda, www.masterguion.es. Redacción Gaby Ochoa. Realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Locución Chus de Castro. Locución Alma Vidal. Música Ana Álvarez Prada.